listo. Habíamos dicho ya algo de esta partecita, ¿se acuerda usted? Ya hablamos de la rinofaringe, que es esa parte superior que decíamos de la faringe. Sí, esta parte que se encuentra aquí, ¿no? La rinofaringe. Y habíamos visto, empezado ya a hablar un poquito de la orofaringe, que es la porción que nos faltaba. Entonces decíamos que la orofaringe, igual que en la rinofaringe, vamos a tener exactamente una situación muy similar. Vamos a tener pues hacia arriba un techo que obviamente iba a estar constituido por lo que sería para la rinofaringe el piso. Entonces siempre decíamos que esta pared es discontinua, esta pared no es una pared continua porque en la parte anterior tenemos el velo del paladar y nada más, y ese atrás ya es un plano imaginario. Vamos a tener una pared posterior, habíamos dicho también algo ya de esto, y esa pared posterior se va a relacionar básicamente, aparte del espacio retrofaringio que hablábamos en algún momento, se va a estar relacionando pues con C1, que es el atlas, C2, que es el axis, y C3, que sería la tercera cervical. Y hacia adelante, pues lo que va a encontrar mi amigo en este caso va a ser el istmo de las fauces. Y en las paredes laterales va a encontrarse con estos dos pilares que decíamos que está el uno, que sería el pilar palato gloso, ¿no es cierto? Palato gloso, que sería básicamente parte del istmo de las fauces que ya estudiamos, y estamos añadiendo otro que sería un pilar palatofaringio, por donde está pasando también el músculo amígdalo-gloso. Entonces, ese sería el pilar palatofaringio, ¿sí? Y que limitaban una cavidad que la vamos a pintar en este momento, que sería la cavidad o la fosa tonsilar, donde se encuentra otra tonsila, que es la tonsila palatina. Y hacia abajo este señor tiene un piso, que ese piso es este plano imaginario que se encuentra aquí, que va desde adelante, desde el hueso, las astas del hueso yoides, hasta el borde inferior de C3. Entonces, esas serían las características básicas de la orofaringe, ¿no es cierto? Eso es. Acá otra cosita también que de pronto te va a decir es que muchas veces aquí esta parte de la faringe va a tener unos nódulos linfáticos, pero no llegan a constituir, o sea, no se agrupan de tal manera como para llegar a constituir una tonsila. Entonces, por lo pronto tenemos la tonsila tubárica, que es la que está en este triángulo de acá arriba, la tonsila faringea, que era la que estaba en esta pared superior y posterior, y la tonsila palatina, y acá adelante, es decir, en la lengua, aquí tenías la V lingual, y aquí tendríamos otra tonsila, que era la tonsila lingual. Entonces, este grupo de tonsilas, todo este grupo de tonsilas que acabamos de observar y de decir, van a constituir lo que se conocía como el círculo de Waldeyer, reescrito por el doctor Waldeyer. Sí, eso lo menciona, así lo menciona nuestro amigo Rubier, el círculo de Waldeyer, que es un círculo linfático que básicamente, pues obviamente, por esa posición estratégica, básicamente, si por aquí entra el aire, si por aquí entra toda la comida que a veces nosotros nos alimentamos, no también que digamos, todo lo que usted haga, pues básicamente este círculo, todo este círculo de estas amígdalas deberían y tendrían que cuidarnos de todos esos seres extraños y bichos extraños que están entrando, bacterias, virus, polvo, absolutamente todo lo que estaría queriendo invadir nuestro organismo. Entonces, cuando llegó el coronavirus, pues estas señoras nos han fallado. Entonces, esa es la historia. ¿Ok? Listo. ¿Y qué diríamos de la laterofaringe? No hay mayor cosa que decir de la laterofaringe. La laterofaringe, pues básicamente la pared posterior también tendrías que colocarte acá. Y también lo va a decir como un cuarto, ¿no? Como un cuarto. Esto que describimos, por si acaso, esto que describimos de las paredes, donde están estos pilares, pertenecen a las paredes laterales, pertenecen a las paredes laterales. Me olvidé de haber dicho eso. Esos pilares pertenecen a las paredes laterales, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que nosotros estamos diciendo es que tenemos acá, no, a otro cuarto, aquí, otro cuartito, sí, otro cuartito más. Y en ese cuartito, ¿qué es lo que tenemos? En ese cuartito, pues obviamente también un piso, un techo. Dice el círculo de Waldeyer es el anillo linfático laringio, exactamente, sí, ese es el nombre actual, ¿no? El nombre actual es el anillo linfático faringio, ¿no? Es el Waldeyer, pues es el nombre, el epónimo, ¿cómo se llama? Esa es la idea.
Epónimo, para los que no están familiarizados con ese término, epónimo es cuando el nombre le ponen, en este caso, el doctor Waldeyer fue el primero en describir este anillo. Entonces pusieron el nombre de ese doctor perdón, el nombre del doctor le pusieron a este anillo, entonces el círculo linfático de Waldeyer. Entonces, cuando utilizas el nombre del médico que lo descubrió, por decirlo de alguna manera, o el nombre del médico que lo describió por primera vez, usualmente utilizan su nombre para denominar eso, eso se llama epónimos. Eso es lo que en la anatomía un poco actual, por decirlo de alguna manera, quiso borrar los epónimos. Entonces, pero es bien difícil ya para muchos de nosotros que aprendimos anatomía de la vieja escuela, aprenderse los nombres nuevos, porque nos costó, por ejemplo, saber cuál era el ángulo de Lewis, cuáles eran las trompas de Falopio, porque fue el doctor Falopio, y muchos todavía se confundían con esa trompa tubárica, era la trompa de Eustaquio. Entonces, muchas veces sí había gente que se confundía las de Falopio con las de Eustaquio. Sí, entonces, así muchos nombres, espacio de Morrison, espacio de Douglas, uno se aprendía, pero es más fácil, en vez de decir espacio de Morrison, que te digan espacio subhepático, ya sabes que está debajo del hígado. Entonces, la anatomía que es actual, como que busca que sea más sencillo ubicar las cosas. Entonces, aquí decíamos, en este señor va a tener también la pared posterior, y obviamente también va a ser la relación con la lámina prevertebral, músculos prevertebrales, espacio retrofaringio, pero lo que recalca en este momento, en cambio, Rubiera, es que se va a relacionar con los cuerpos vertebrales de C4, que sería esta, C5, que sería esta, y C6, y va a llegar hasta el borde inferior. Esa sería la pared posterior de este cuarto. Hacia adelante va a estar conformado por la laringe. Todo esto sería la laringe. Aquí, si tú te acuerdas, decíamos, en algún momento ya lo mencionamos, la señora epiglotis, la que está acá arriba, que termina siendo el límite básicamente de nuestra amiga la lengua, ¿no es cierto? De aquí la lengua ya termina. Decíamos que esta señora epiglotis viene desde acá abajo. Obviamente aquí es todo didáctico. Pasa entre las dos hojas, por decirlo, entre las dos astas mayores del famoso hioides, y su base está acá detrás, en la parte de atrás, ¿sí? De este cartílago, que es el cartílago tiroides. Entonces aquí estaría nuestra amiga subiendo, como buen lojano, subiendo para arriba la epiglotis. Y básicamente uno podría decir que este epiglotis, si te acuerdas acá, es el borde libre, por decirlo de alguna manera, aunque no está tan libre ese borde, porque como vimos está constituido o tiene algunos ligamentos o pliegues, los pliegues glosoepiglóticos mediales y laterales. Entonces, básicamente lo que te va a decir Rubier es que si te das cuenta, al señalar esto desde aquí, desde el borde, desde este punto hasta este punto de acá abajo, todo esto sería la laringe. Entonces, sí te va a mencionar también aquí, y por eso es mi deseo de que no te vayas a confundir, te va a mencionar esta parte de la epiglotis, por obvias razones. Esta parte de la epiglotis estaría como entrada a la laringe. Esta parte sería la laringe. Entonces, ¿qué decimos de la laringe? La laringe entonces estaría constituida por la entrada a la laringe, que sería pues esta parte del epiglotis. Luego la otra estructura que sigue sería el cartílago tiroides, y la última estructura de la laringe sería el cartílago cricoides. Entonces tendrías epiglotis, tendrías la tiroides y el cricoides, ¿no es cierto? Entonces estos son los que están haciendo una entrada. Entonces aquí, en este puntito, pues obviamente no hay mayor diferencia. Entonces, ¿cómo es que el aire puede, aquí entra las moléculas de oxígeno, y cómo es que el aire tiene que ir acá? Y aquí tienes, y tú comiste hoy una papa frita o un arroz relleno, ahí donde la señora que saben comer arroz relleno, ¿sí? Una papa frita. ¿Y cómo es que la papa frita tiene que venir hacia acá, siguiendo, como decíamos en la clase anterior, acá estaría ya el esófago, acá estaría adelante la tráquea? ¿Cómo es que logramos eso? Acá no hay intercambiador de gráfico, ni nada por el estilo, ni un redondel, ni nada, nada por eso. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues realmente es bastante fácil. Esta señora epiglotis, por su disposición, por esta parte libre, ¿no es cierto? Aquí, como te digo siempre, estamos exagerando las distancias. ¿Sí? Esta disposición que tiene este epiglotis de tener esta parte libre, pues en el momento en que el arroz rellenito viene por aquí, y tiene que irse a uno de estos lados, pues la epiglotis baja y cierra la entrada. ¿Para qué? Para que todo lo que es alimento se vaya por el esófago. En el momento en que tú vas a respirar, pues obviamente este epiglotis se eleva, se va hacia arriba una vez más, y al irse hacia arriba, pues va a permitir, en este caso, en cambio, que sea el oxígeno
el que esté viniendo para acá. Entonces, al elevarse. Entonces, esa sería la característica esencial para poder diferenciar. Eso vas a verlo en fisiología. Entonces, pero básicamente esa es la explicación anatómica para que se pueda producir esta entrada y salida. Entonces, ahí ya te imaginas, te puedes imaginar cuando tú estás justamente pasando una papa frita, a veces hasta ¿cómo sería? Mal mordida, por decirlo de alguna manera, en la masticación existe una mala masticación, ¿no es cierto? Y esta papa frita iba feliz y contenta descendiendo hacia el esófago, cuando justamente en ese instante te contaron un chiste o se te ocurrió decir algo. Y para reírte y para decir algo, tiene que haber salida de oxígeno desde acá. Entonces, justamente cuando esta señora se estaba cerrando para que la papa frita baje, chan, 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 y llega el chiste y se regresa. Entonces la papita frita dice, wow, oportunidad abierta, se va acá. Entonces, la misma epiglotis, y aquí vas a tener también unas cuerdas bucales, al detectar que esta señora papa frita no es oxígeno, se regresa inmediatamente, cierra todo esto. Y otra reacción que se va a producir es que desde el pulmón todo el aire dice, tengo que botar, y la papa frita se cruzó y aquí ya está queriendo entrar, tengo que botarla. Entonces, ¿qué hace? Saca aire a toda velocidad. ¡Bum! Saca aire a toda velocidad, ¿no es cierto? Saque ese aire a toda velocidad, pero hay un problema gravísimo porque aquí la lengua se preparó y el istmo de las fauces y el velo del paladar se prepararon. ¿Para qué? Para la deglución. Por lo tanto, cuando la papita frita pasó por acá, esto se cerró. Y al cerrarse eso, compañeros, la única salida pues va a ser por la nariz. Y terminas con la alverjita, la papa frita, el café saliendo por la nariz. Esa es una explicación que nosotros un lindo evento que creo que a muchos en alguna ocasión nos ha pasado, ¿sí? Entonces, básicamente, esto es la explicación. Ya hice aquí un lío con este gráfico, entonces, pero siempre es bueno saber algunas cositas, que por qué pasan las cosas, ¿no? Y eso es, yo siempre digo algo, hay muchas personas, por ejemplo, te pongo un ejemplo facilísimo. Acá por donde yo vivo hay una tienda donde dice se ponen inyecciones y sueros. Y yo también hago lo mismo, ¿no? Pero es nada más que ella se ponen inyecciones y sueros y se vende choco banano. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esa persona y un médico? Es que ella pone los sueros porque el médico se lo indica, pero en cambio yo sé por qué hay que poner el suero, por qué se pone intravenoso, por qué no se pone intramuscular. Esa es la diferencia. Entonces, el porqué de las cosas hace la diferencia del médico. Tú vas a cualquier lado, a cualquier parte, y va a haber gente que pone inyecciones, que pone sueros y que hace cosas. Pero tú como médico, en cambio, debes saber el porqué de las cosas, las razones, el motivo y la circunstancia. Entonces, eso hace siempre la diferencia del médico con cualquier otra persona que no lo sea. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, básicamente decíamos, ahí tenías la entrada a la laringe, decíamos, entonces, toda esta pared anterior de la laringofaringe va a estar constituido por estos elementos que dijimos, la epiglotis, la tiroides y el cartílago cricoides, ¿sí? Entonces, cuando tú ves esto, por ejemplo, para poder entender algo que te va a decir Rubier, cuando tú te paras aquí a este nivel, para ver esta parte posterior, pues lo que vas a ver, si lo hacemos así bien unidito en algún lado, si lo hacemos por aquí bien, bien pegadito en alguna parte, lo que vas a ver básicamente sería pues así el tiroides aquí así, el cartílago tiroides, cartílago tiroides, el famosísimo y nunca bien ponderado cartílago tiroides. ¿Ok? Y aquí está bien pegadita la lámina posterior del cartílago que ya hemos conversado, el cartílago cricoides. Y hacia abajo, pues, vas a empezar a ver nada más y nada menos que la tráquea, la famosa tráquea. Ya lo vamos a poner, justamente a eso, hijo. Entonces, me estaban preguntando la aritenoides. Entonces, aquí, acuérdate, aquí de pronto ya creo que dibujé mal, sí. Aquí está, esto era una plaquita, es una placa así. Perdón, perdón por hacerlo canción. Aquí estaba dibujando mal. Aquí es la placa, ¿no es cierto? Que siempre hemos hablado. Y aquí está este anillo, ¿no es cierto? Y abajo de todo esto, pues obviamente va a empezar este anillo, que sería el anillo traqueal. ¿Cierto? Yo estoy dibujando solo la parte posterior de los anillos traqueales. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí?
todo esto va a estar recubierto por membranas, ¿no es cierto? Entonces, al recubrirse por membranas todo esto, me va a dar el aspecto como que esto de aquí fuese un verdadero tubo, un tubito de entrada, ¿sí? Y al venir aquí ese pliegue de estas membranas, que ya cuando vemos laringe vamos a ver cuáles son esas membranas que están cubriendo todo esto, ¿sí? Aquí pues obviamente esas membranas se continúan lateralmente. Entonces es como que si te imaginas cuando bajas de la facultad, ¿no es cierto? Vienes tú bajando de la facultad, bajabas de la facultad, sí, ¿no es cierto? Llegabas acá y viene la vereda por aquí, bajas por la vereda y se abre así y se alza para dejar la entrada al famoso túnel de los ahorcados. Entonces, esta membrana también está haciendo lo mismo. Viene la membrana por aquí así y de pronto se levanta para cubrir a este tubo llamado la laringe, a todo esto, ¿sí? Entonces, ya al aspecto, esto le daría el aspecto de un tubo a esto. Y aquí, justamente en el sitio, en este punto, aquí y aquí, en este punto, lo estoy poniendo en amarillo, ahí vamos a tener los famosos recesos piriformes, porque van a ser unos espacios que van a tener forma, pues si son piriformes quiere decir que van a tener una formita de pera. Esa sería la situación de ese nivel, ¿no es cierto? Recesos piriformes. Entonces, aquí también, a este nivel, ahora sí pongamos esos cartílagos aritenoides para que usted los ubique donde, porque son unos pliegues que también van a formar. Entonces, como decíamos, a ver si usted se acuerda nuevamente para hacer un remember you. Si tú ves lateralmente, una vista lateral del cricoides, vas a tener el cricoides que va a tener la parte anterior de este anillo y aquí hace esa lámina. Y esta obviamente se va hacia el otro lado porque es un anillo. Es un anillo. Entonces hace la lámina, ¿no es cierto? Entonces, para entender esto, entonces le voy a cambiar acá. Esa sería la lámina. Ahora la estás viendo ¿desde dónde? Desde atrás. Gobierno incapaz. Te paraste acá y miraste la lámina. Entonces la lámina está aquí. Y aquí, justo en este extremo, le voy a cambiar de color y ángulo, extremo y ángulo, para que usted se ponga pilas ahí. Justo aquí en este angulito que está aquí, casi que si no se ve ese color, aquí y acá, ¿sí? De la lámina, ahí, si este sería el ángulo, aquí van a estar los cartílagos aritenoides, ¿sí? Van a estar ahí esos cartílagos aritenoides, ¿sí? Que serían uno derecho y otro izquierdo, y estos nos van a ayudar mucho, ¿para qué? Para lo que sería la proyección de las cuerdas vocales. Ya cuando estamos en laringe vamos a ver eso. Entonces, esos también van a formar unos pliegues, esos van a ser unos pliegues que van a formar en esta parte anterior, ¿no es cierto? Que sería de la porción laringea, porque eso va a estar lleno de músculos tenemos ahí lleno de las cuerdas, va a estar aquí las cuerdas vocales, ya lo vamos a ver, ahí vamos a tener algunos músculos que son los constrictores de los aritenoides, que son los abductores y todo ese tipo de cosas. Eso lo vamos a ver en la laringe. Entonces va a estar lleno de músculos y va a ser unos pliegues que van a estar aquí, unos van a cruzar de un lado hacia otro, otros van a estar cruzando entre ellos y así, eso lo vamos a ver. Y eso va a ser pues también que sea una parte que sea prominente, que va a decirte Rubier que es como pliegues que se presentan a ese nivel, ¿no es cierto? Que son como eminencias, dice Rubier les llama eminencias, sería elevaciones, que están formadas por estas cosas llamadas los aritenoides, porque después nos vamos a dar cuenta que sobre esos aritenoides van a haber otros cartílagos que son los corniculados y así. Entonces, por lo pronto quedémonos contentos con los aritenoides. Entonces, eso en la parte anterior, estarían aquí esos dos señores. Entonces, qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué es dónde los vamos? ¿Qué historia vamos a decir ahora? Entonces, que la parte sería de las partes ya laterales de esta estructura, no hay mayor historia. ¿Te acuerdas que esto se iba estrechando hasta llegar a 2 centímetros? Aquí básicamente las partes laterales van a estar constituidas por nada más y nada menos que esas partes lado. ¿En qué lados perforan para la traqueotomía? Buena pregunta. Hay dos cosas que tienes que diferenciar, tráqueo y crico. La una se hace en quirófano, que sería la tráqueo. Yo creo que sí hicimos una visión anterior, déjame ver para indicarte, acá está. Entonces, venga acá. ¿Te acuerdas que pusimos esta membrana? Dijimos, aquí está el hueso ioides, este es el hueso ioides, este es el hueso tiroides,
aquí, perdón, hueso, cartílago tiroides, el cricoides, y acá abajo obviamente estarían, vamos a exagerarlo como siempre, porque al poner los anillos, pongamos los anillos, al poner los anillos obviamente me va a tapar todo esto, entonces el anillo traqueal va a estar acá, tráquea, tráquea, anillo traqueal y tráquea. Son dos procedimientos, mis queridos doctores, que se hacen. La cricotiroidiotomía, ¿sí? La cricotiroidiotomía, y la otra es la traqueostomía. Todo lo que termina en ostomía, la palabra ostomía significa hueco, hacer un agujero, ostomía. Entonces, la cricotiroidiotomía es una incisión que se hace ¿en dónde? En la membrana cricotiroidea, o sea, en esta membrana que está aquí. ¿Sí? Esa es la de emergencia. Esta se hace en la sala de emergencias. ¿Sí? Entonces tú haces un cortecito aquí. ¿Cómo localizas eso? En los varones va a ser mucho más fácil, porque si tú pones a un varón, ¿no es cierto? Acá, a un varón de sexo masculino, ¿no es cierto? Pongámoslo mejor así. ¿No es cierto? Está ahí, sus labios, su mentón, y sigue su camino. Aquí va a tener una prominencia, que lo estoy exagerando, obviamente, porque ahí va a decir el doctor, eso es bocio, no la manzana de Adán. Sí, tranquilos. Entonces, la manzanita de Adán, y aquí tiene una caída. Esa caída, ¿no es cierto? Esa elevación le está dando el cartílago tiroides. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Es pasar el dedo por aquí suavemente, despacito. Pasas por aquí el dedo y cuando caes, tienes que caer, vas a caer en esta membrana. Y ahí es donde vas a hacer tu corte de la cricotiroidiotomía, que se hace en emergencia. La traqueostomía, ya cuando, si es que coincidimos nuevamente, porque como les digo, un año doy trauma, otro año doy anatomía y así me tienen de un lado a otro. Si coincidimos en trauma, que es también las clases que vamos a dar, sí, vamos a ver que la traqueostomía se prefiere que se haga en quirófano, es algo que debe hacerse en quirófano, pero sí hay indicaciones de traqueotomía en emergencia. ¿Cuándo? Cuando hay una fractura laringea, se fracturó todo esto que decíamos que es la laringe, se quebró, se rompió. Estas estructuras entonces ya no van a estar en el sitio que usualmente deberían estar. Ahí sí tendría que hacer una traqueotomía de emergencia, porque cuando se hace traqueo y crico, cuando un paciente no puede respirar. Crico, ya no puedes respirar, quisiste intubarlo, no puedes intubarlo y ¡pum! ¿Sí? Por favor, eso hay que estudiarlo. Ayer me enteraba en la noche, casi en la noche, puedo entrar un poco a las redes sociales, un doctor, lamentablemente, en televisión nacional, quiso mostrar cómo se hace la intubación y no podía coger ni el laringoscopio, no tenía la más mínima idea de lo que es hacer eso y eso da francamente vergüenza porque se presta para que hablen mal de toda la clase médica, compañeros. Entonces uno tiene que aprender y cuando estemos en traqueo, cuando estemos en trauma, estarás aprendiendo conmigo esto. Y si no nos vemos ahí, la otra posibilidad de vernos es que también me han encargado dar los cursos de preparación para entrar al internado para hacer este tipo de procedimientos. Así que la tráquea, en cambio, la vas a hacer en quirófano y la vas a hacer acá, sobre los cartílagos traqueales. Sobre los cartílagos traqueales, ¿sí? Y cuando estemos en su tiempo les voy a indicar cómo se hacen esos cortes. Por lo pronto nos quedamos con esta parte, nos quedamos con esta parte de hacer las partes del conocimiento básico. Crico en emergencia, cortas en la membrana y tráqueo, pues lo vas a hacer acá en la parte de la tráquea, que suele hacerse en quirófano y suele hacerse en pacientes que han estado con un tubo demasiado tiempo puesto ahí a nivel del cuello. Entonces, esa es la situación, mis queridos compañeros de la vida. ¿Qué más tenemos que decir? Entonces, acá tenemos ya esta parte de los recesos piriformes, las paredes laterales. ¿Qué más vamos a ver? Ya no veríamos nada más acá, porque pasaríamos a ver otras estructuras que son importantes que nosotros reconozcamos en este estudio. Y una de esas estructuras para ir aprendiendo, queridos compañeros, es el paladar blando, que todavía no lo hemos descrito como manda el reglamento. Este señor que se encuentra a este nivel. Pero sí tenemos, creo yo, un dibujo hecho y si no, pues tendremos que volverlo a hacer. Bueno, si ya parece que lo hemos ocupado demasiado, ya, perfecto, hagámoslo, no hay problema. Entonces, vamos al famoso paladar blando, queridos amigos. Entonces, primero, pues para hacernos una pequeña referencia, como siempre, vamos a poner el paladar duro. El paladar duro, ¿no es cierto? La arcada dental, estoy dibujando la arcada dental superior, vista desde abajo.
Aquí tendríamos anteriormente los procesos horizontales del maxilar superior, tanto derecho como izquierdo. Y atrás decíamos que se continúa con quién se va a continuar con los procesos horizontales o los procesos palatinos de este hueso palatino. Ok, perfecto. Y aquí también decíamos que están llegando estas señoritas llamadas las apófisis pterigoides, que están llegando a este punto, las famosísimas apófisis pterigoides. Ok, entonces el paladar blando sería la continuación del paladar duro. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo que ya hemos dicho, ¿no es cierto? Esta estructura. Entonces, como Rubier todo lo ve siempre cuadrilátero, entonces va a ver a nuestro amigo el paladar blando también como una estructura rectangular y cuadrilátera, ¿no es cierto? Donde te va a decir entonces que va a tener un borde anterior, que es el que estoy colocando aquí, que se va a relacionar pues ¿con quién? Con el borde posterior, o sea, este que estoy señalando, de los huesos palatinos. Ahí estaría la relación del borde. Entonces, un borde para este señor es el borde anterior y para este señor el hueso es el borde posterior. Entonces, te va a decir que el borde anterior del velo del paladar se va a relacionar con el borde posterior de los huesos palatinos, de ese proceso horizontal de los huesos palatinos. Va a tener también dos bordes más, o más bordes, mejor dicho, no solo dos. Va a tener estos de acá que serían los bordes laterales. Y como ya puedes estarte imaginando, esos bordes laterales se van a estar relacionando ¿con quién? Con las apófisis pterigoides. Con las apófisis pterigoides y sobre todo con el gancho de la apófisis pterigoides que pertenece a la lámina medial. La lámina medial sería esta, lámina medial, y va a formar un ganchito que es el gancho en la parte final. Si no te acuerdas, en la parte final va a tener un ganchito esta señora que sería el gancho de las apófisis pterigoides, ¿cierto? Perfecto. Entonces tenemos un borde anterior, un borde, dos bordes laterales y obviamente te va a decir nuestro amigo Rubiersin, ya te puedes estar imaginando, que va a tener entonces también pues un borde posterior. Un borde posterior. Sí, un borde posterior. Ok, entonces cuando también lo vemos en este dibujo, te va a decir dónde está, perdón, ya me perdí en tiempo y espacio, estaba por acá. Sí, cuando vemos este dibujo, que está acá, que es decir, nos va a servir, ¿no es cierto?, del velo del paladar, te va a decir, va a tener dos caras. Una cara superior, que ahora le voy a cambiar de amarillo, esta cara superior. Entonces es una cara superior y posterior, ¿sí? Y voy a tener una cara que le voy a cambiar de color, que sería la cara anterior e inferior. Anterior e inferior. Y la superior, pues obviamente, por obvias razones, como puedes ver, la amarilla es convexa y la cara inferior va a ser cóncava, ¿no es cierto? Y entonces, esa cara inferior sería la que estamos viendo acá en el dibujo que hicimos por aquí. Esa cara inferior la estás viendo aquí así, ¿sí? Porque la estoy viendo desde la cavidad bucal. ¿Qué de bueno tiene esta cara inferior? Pues casi mayor cosa, no. Aquí tenemos que, ¿te acuerdas cuando hablábamos de paladar blando? Yo creo que sí lo dijimos, cuando esto está recubierto por la mucosa, aquí queda un rafe, que es el rafe medio. Pues aquí vamos a tener una pequeña elevación también en el paladar blando, que no es otra cosa más que una continuación de ese rafe medio palatino que se encuentra en la porción anterior a nivel de lo que sería nuestro amigo el famosísimo paladar duro. Es esa continuación que hay. ¿Qué te va a decir de la cara superior? De la cara superior, lo que te va a decir de la cara superior, o sea, de esta cara que está aquí, ¿no es cierto? La que pusimos de amarillo, esta cara que pusimos de amarillo, lo que te va a decir es pues que es continuación de quién. Sería pues si tú estás aquí parado en esta habitación, estarías dentro de las fosas nasales. Entonces, si sigues caminando, pues la continuación, la cara superior se va a continuar hacia adelante, podríamos decirlo de alguna manera, es decir, en vez de que camines en esta dirección, caminas hacia acá, vamos a decir que esta cara se va a continuar con las fosas nasales o el piso de las fosas nasales, ¿no es cierto? Perfecto, entonces la cara inferior fue la continuación del paladar duro, ¿no es cierto? Y hace el rafe medio, que es una continuación de ese rafe palatino medio. Y arriba, ¿qué voy a tener? Por la parte superior. Por la parte superior, si nosotros lo dibujamos por aquí al lado de este que dibujamos acá, ¿no es cierto? Lo que va a llamar la atención, pues aquí, en esta cara superior,
Si esa es la cara superior, ok. Aquí estaría llegando igual el borde posterior del hueso palatino. El borde posterior del hueso palatino. Nada más que aquí le está llegando para formar las coanas, ¿no es cierto? Estaría aquí llegando a ese hueso palatino, le está llegando el vómer, todo este esquemático, ¿no es cierto? Todo estaría esquemáticamente hablando, ¿sí? Entonces, ahí estarían las coanas, estas, ¿no es cierto? Estamos hablando de que el vómer estaría llegando por aquí. Aquí están las apófisis pterygoides, pero no te pierdas en tiempo y espacio. Aquí está, perdón, aquí está la base o la cara inferior de ese hueso llamado el famosísimo esfenoides. Y del esfenoides salía un huesito que se va hacia, aquí lo pongo punteado porque va hacia arriba, a la cara superior. Aquí estás viendo la cara oral, tendría que llegar a la cara nasal, como decíamos acá, si te puedes orientar todavía más, aquí, este que está aquí, ¿no es cierto? Lo voy a pintar, este es el Wömer. ¿Sí? Ahí está el Wömer, llegando a ese nivel. Y mira cómo aquí sí tenemos a las apófisis pterigoides, están aquí así. Y todo está llegando a la cara superior, ¿no es cierto? Perfecto, a la parte superior. Entonces, pero lateralmente se relaciona con ellas, aquí. Y también en la cara superior estaría llegando entonces desde nuestro amigo, el famoso pterigoides, pues, esfenoides, estas señoras. ¿Ok? Estarían llegando ahí. Que se va a relacionar con las partes laterales. Ya me salieron muy anteriores. Se va a relacionar acá, con las partes anteriores. Aquí tengo las coanas y coanas. ¿Qué llama la atención en esta parte superior? En la parte superior lo único que llama la atención es que hay una gran prominencia aquí, que esta es una gran elevación, sí, en la línea media, que no tiene realmente un nombre específico, sino que es una gran prominencia que se produce por los músculos del velo del paladar, que los vamos a ver el día de mañana, los músculos de la úvula, tensor, elevador del velo del paladar, que estaríamos viéndolos el día de mañana, mis queridos compañeros. Entonces, eso sería en esa parte. Ahora, si nosotros hacemos bien el borde posterior, que es el borde que ahí es donde te va a decir un par de cosas adicionales en ese borde posterior. En ese borde posterior, ¿no es cierto? El borde posterior te va a decir que en la parte media, pues, primero hagámoslo bien, solo al borde posterior para que, como manda el reglamento. Lo que te va a decir es que va a haber primero en la parte media, primero las partes laterales a un lado y a otro lado, dos estructuras en forma de arco. Y en la parte media, pues, una prominencia o una elevación cilindro-cónica, ¿no es cierto? Eso es lo que te va a decir nuestro amigo Rubier. Entonces va a decir en la parte media una parte que se conoce como la úvula palatina. Entonces cambiémoslo de color, todo esto sería la úvula palatina. La famosa úvula palatina. Y cuando decíamos en algún momento arcos, ¿no es cierto? Y pilares, pues señoras y señores, estos son los arcos. Arco y arco. Entonces, estos arcos, estos señores se llaman arcos del velo del paladar o pilares del velo del paladar. Son los pilares. ¿Por qué? Porque aquí va a pasar algo interesante, ¿no es cierto? Va a pasar lo que decíamos acá. De ahí, desde este nivel, ya lo hemos hecho. Aquí está, sí, aquí está. Si te das cuenta acá, nosotros decíamos que de estos arcos, al final de cuentas, se va a estar formando estas dos estructuras que son aquí, un pilar anterior y un pilar posterior. Un pilar anterior y un pilar posterior, que el pilar anterior se va a llamar pilar palatogloso y el pilar posterior se va a llamar pilar palatofaringio. De estos, de estos, de esta parte del borde posterior de nuestra amiga, el velo del paladar, ¿no es cierto? Entonces también te va a decir Rubier, antes de seguir con eso, y no olvidarme, va a decirte algunas dimensiones, te va a decir que de aquí hasta acá va a medir 4 centímetros y lo más largo que va a llegar a medir va a ser 5 centímetros, ¿sí? Entonces, de aquí a acá, perdón, de aquí a acá 4 centímetros y hacia acá pues 5 centímetros. Y ese grosor que va a tener ahí no va a sobrepasar este grosor que se encuentra a ese nivel que vamos a dibujarle aquí. No sé si ya se nos va a hacer un verdadero lío. Este grosor aquí, este grosor no va a sobrepasar el centímetro, ¿sí? 1 centímetro. Ahora, ¿qué vamos a decir de estos arcos? Como decíamos,
de estos señores arcos te va a decir la siguiente situación. Te va a decir que del arco, del famosísimo velo lo que sería el borde posterior, de la cara anterior, ¿no es cierto? Desde la cara anterior y cerca de la base de la úvula palatina. Entonces, si lo estás viendo desde abajo, si lo estás viendo desde abajo, ¿no es cierto? Te agachaste para ver hacia abajo, esta sería la cara anterior, que decíamos que es esa cara, dibujémoslo aquí, está así, exactamente, esta sería la cara anterior. Entonces, de la cara anterior, desde esta cara anterior, cerca de la base de la úvula, está saliendo el primer arco. Entonces estaría por aquí. Sería el arco pálato-gloso, ¿no es cierto? Y ese donde va a terminar, queridos compañeros, nada más y nada menos que en el borde de la lengua. La lengua viene aquí así, ¿sí? Y va a terminar este señor acá. Acá tendríamos la epiglotis, ¿sí? Va a terminar en el borde de la lengua, ¿ok? Estamos vivos. Y después vamos a tener otro pilar, que es el pilar posterior del velo del paladar, que nace en cambio en la parte posterior de la base de la úvula. Entonces, este nace cerca, esta nace acá, en la parte posterior, y se va a ir hacia atrás. Tiene que irse por detrás de la úvula, y salir acá. Entonces, voy a quitarla la úvula, compañeros, porque no me necesita, no la necesitamos ahora, me estorba. Entonces, vamos a suponer acá, en este momento, aquí viene y aquí estaría naciendo en este punto la base de la úvula. Entonces, de ahí me está saliendo este señor, que sería el pálato faringio, pero este tiene una propiedad, que acá en la parte final, en vez de llegar realmente a un espacio o a un sitio como el otro que llega al borde de la lengua, en realidad se va a perder en la pared lateral de la faringe, en esa pared que hemos estado conversando por acá. Se pierde, se va, adiós, goodbye, nos vemos, arrivederci. Si algún día nos volvemos a encontrar en otra vida, seremos novios. Ahora nuestro amor es imposible. Entonces se pierde acá. Entonces aquí, por ejemplo, lo he dibujado mal. Aquí debería haberlo dibujado. Perdón, ya se fue hasta la lengua. Sí, ya te aparece. Perfecto. Aquí, este se pierde acá en la pared lateral de la faringe. Se fue. Adiós. Se fue sin decir adiós. Sí, y sin dar explicaciones. Simplemente un día dejó de llegar y se fue. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasó? Tenemos ahora sí, tenemos esta estructura que decíamos acá, que desde acá ya se nos fue por lo que estabas jugando allá. Desde la base, entonces, cerca, la hemos quitado, como decíamos, a la epiglotis. Le hemos quitado la epiglotis. Entonces, aquí estamos ya empezando a delimitar este espacio, que sería la fosa tonsilar. Esa fosa tonsilar va a estar constituida o va a estar llena. Esa va a estar ocupada ¿por quién? Por la tonsila palatina, la famosísima tonsila palatina. Entonces, tendríamos que hablar un poquito de esa fosa. Entonces, acuérdate algo que siempre debes recordar, mi querido amigo. Si tú te paras a ver de frente toda esta triste historia, si tú te paras a ver, o sea, acá, para que no caigan en el examen, en esa pregunta que es bastante sencilla, pero a veces se pegan unas confundidas de esas magistrales. Si tú te paras aquí en la lengua y vas a ver el istmo de las fauces. Entonces, ahora sí ya vamos a tener un poquito como que más orientación para reconocer ese istmo de las fauces. Entonces, el istmo de las fauces hacia arriba va a estar constituida por el arco, decíamos, estos son los arcos del velo del paladar, la úvula, ¿no es cierto? Y tendría acá el otro arco del velo del paladar. Arco y arco del velo del paladar y la úvula. Pero como decíamos, cerca de la base también está saliendo, aquí me va a salir de una manera un poquito más rara, aquí va a estar saliendo, yo lo pongo acá para que sea más didáctico, está saliendo este pilar, que sería el pilar anterior del velo del paladar, que es el pilar pálato-gloso. Y hacia abajo tendríamos la lengua, y ahí tendrías tú la famosísima istmo de las fauces. Aquí tendríamos el surco lingual. Entonces, esto que voy a pintar de verde, todo esto es el istmo de las fauces, el pilar anterior.
Pero lo que te va a decir Rubier, eso es lo que a veces algunos se confunden, dice, pero doctor, el otro dice que sobresale. Sí, imagínate que tú estás haciendo TikTok, ¿no es cierto? Y tu hermano pequeño, el molestoso, al que lo quieres a veces matar y no sabes por qué ha nacido, antes de él a ti te amaban y ahora ya no te aman como te amaban antes. Estás haciendo TikTok y tu hermano saca la cabecita por aquí, ahí está el cuellito y saca la cabecita. Si has visto esos videos donde los hermanos la friegan, los hermanos mayores la friegan, sacando la cabecita con sus pelitos parados ahí, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para salir en cámara, sacó la cabecita ahí. Básicamente eso es lo que hace el pilar posterior. Cuando tú miras de frente todo esto, lo vas a poder ver, porque aunque está por detrás, pero sin embargo es como que quiere salir también en la fotografía y por lo tanto vas a ver una parte de ese pilar aquí. Lo vas a poder observar. Entonces, esa es la idea de que sobresale desde el anterior. Y obviamente aquí podrían, en algunas personas está muy grande la amígdala, sobre todo cuando han tenido procesos, podríamos ver la amígdala palatina a este nivel. Ya cuando vas creciendo, esta se va atrofiando y es un poco más difícil de verla. Pero hay personas que todavía las conservan bastante grandes. Entonces, esa es la situación que explica o intenta explicar nuestro amigo Rubier en ese punto. Entonces, entraríamos ahora, compañeros, a ver otra situación que es la fosa. La fosa, la famosísima fosa tonsilar, que es lo que nos tocaría ver en este momento. La fosa tonsilar, que ya hemos empezado a decir, esa fosa tonsilar la hemos puesto ya por aquí y estamos ya complicándonos la vida el día de hoy. Entonces, ¿cuáles son los límites de la fosa tonsilar? Entonces, límite anterior, vamos, límites anteriores. El límite anterior de la fosa tonsilar, pues, como te puedes dar cuenta fácilmente, va a estar constituido por quién? Primero por este señor, el pilar pálato-gloso. Y también sigue siendo anterior esta partecita que le voy a cambiar de color, que sería no le pongamos como el amarillo, esta parte de la lengua. Esta parte de la lengua, como ya está a este nivel, ¿no es cierto? Ya está un poquito más, hemos entrado, hemos avanzado, acá estaría el surco lingual, esta parte ya sería una parte lateral y la parte faríngea de la lengua, es una parte que se relaciona con la parte faríngea de la lengua, ¿no es cierto? Si tú te acuerdas, esto lo podemos entender en el dibujo que está acá. Aquí, ya tienes el pilar, aquí estaba la V lingual, esta partecita ya es parte faríngea porque ya está más, ya sobrepasó el istmo de las fauces. Aquí estaba el pilar anterior, lo estoy exagerando, ¿no es cierto? Y todo lo que está acá, pues es oral y acá ya es faringio, por lo tanto, esa partecita ya va a ser una parte faríngea de nuestro amigo, el famosísimo, aquí lo hemos puesto de verde, aquí. Entonces va a ser la parte faríngea, va a ser esa partecita faríngea del istmo que ya sobrepasó los istmos de las fauces, es la parte faríngea de la boca, de la lengua, perdón, de la lengua. Entonces, eso también es parte de ese límite anterior. ¿No es cierto? ¿Estamos vivos, compañeros? Límite posterior. En cambio, el límite posterior está conformado por este pilar, que sería el pilar pálato-faringio. El pilar pálato-faringio que se perdía acá. Y si te das cuenta, aquí se me quedó un espacio. Entonces tengo que cerrar esa fosa. ¿Cómo se cierra esa fosa? Y después vamos a ver de por qué se produce este pliegue. Esa fosa en la parte posterior e inferior, básicamente va a estar cerrado por un pliegue que va de la faringe a la epiglotis, ¿no es cierto? Porque va desde un punto donde se perdió, esta señora se fue, desde aquí hacia el epiglotis, perdón, un lapsus brutus de lengus brutus aquí, epiglotis. Se fue y ese sería un pliegue que se va a conocer, pues obviamente con el nombre de pliegue mucoso faringo epiglótico. ¿Sí? Ese pliegue. Entonces, el límite posterior, que sería esto que está acá, va a tener una parte superior, que es esta, y una parte inferior, que es esta. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos vivos? Entonces, ¿cuál sería el límite superior? Mire acá, tenga mucho cuidado. El límite superior estaría constituido por este pedacito que dejamos aquí. ¿Se acuerda que quitamos la úvula? La quitamos a la úvula, pero aquí quedó este pedacito que lo estoy poniendo de color celeste. Quedó este pedacito aquí. Este pedacito, ¿a quién le pertenece? Al velo del paladar. Entonces,
El límite superior que te va a decir nuestro amigo Rubier está constituido por el velo del paladar en el origen de los dos arcos. Este arco que está aquí y este arco que se encuentra acá. Velo del paladar sería el límite superior. Pero, oh, sorpresa con el límite inferior. En el límite inferior tenemos una pequeña sorpresa. En el límite inferior está constituido por el pliegue gloso-epiglótico lateral. ¿Te acuerdas de esos pliegues, querido compañero? Querido compañero, si no te acuerdas, aquí te vas a acordar. Aquí teníamos básicamente la epiglotis, ¿no es cierto? Ahí está la lengua, está el istmo de las fauces. Aquí tenías la epiglotis, ese borde libre que te decía yo. Y decíamos que desde la lengua, ¿no es cierto? Vamos a tener un pliegue gloso-epiglótico medio y vamos a tener dos pliegues gloso-epiglóticos laterales que limitan ese espacio llamado la famosísima valécula. Entonces, uno de estos señores, lateral, tanto a la derecha como a la izquierda, obviamente, pues uno de estos señores realmente desde la lengua hacia acá va a ir a la epiglotis y va a estar constituyendo ese límite que sería el límite inferior. ¿Sí? Entonces, ahí tendrías, querido compañero de la vida, el famosísimo límite inferior. Sería constituido por este pliegue que sería, como decíamos, compañeros de la vida, el pliegue gloso-epiglótico. Entonces, cuidado con confundirse aquí, aunque me salió así, me salió mal el dibujo, recuerde, recorte presupuestario. Entonces, acá, esto es el borde faringio de la lengua, pero pertenece al límite anterior. Entonces, si quieres, podemos hacer aquí un chiqui esquemita, requisito. Entonces, ¿cuáles son los límites? Anteriormente, límites, a ver, vamos, pongámoslo así, en orden, como manda el reglamento. Fosa palatina. La fosa palatina va a tener un límite superior, un límite inferior, un límite anterior y un límite posterior. ¿Sí? ¿Estamos vivos? Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Límite superior, este señor que está aquí. Ah, velo del paladar. Perfecto. Velo del paladar. Límite inferior, este señor que está aquí. ¿Sí? Quitemos esto para no confundir. Límite inferior, el pliegue gloso epiglótico lateral. Gloso epiglótico lateral. ¿Sí? ¿Estamos vivos? Límite anterior, dos cosas. Este pilar que está aquí y esta parte de la lengua. Entonces, dos cosas. El pilar palatogloso y lo que sería el borde lateral de la lengua a nivel faríngeo. Borde lateral de la lengua a nivel faríngeo. Borde posterior, dos señores, este pilar que está aquí y este pliegue que se encuentra acá. Entonces, el primero se llama pilar palatofaringio y el segundo se llama pliegue mucoso faringo epiglótico. Esos estarían los límites de la señora la fosa tonsilar, quien está aquí. Ahora te va a decir, pero doctor también dice que hay una pared lateral. Sí, bacán, la pared lateral no sería sino, señores y señoras, que el fondo de la fosa, el fondo de la fosa, ¿sí? Es como decir que en este momento tú estás acostado, el colchón sería el fondo de la fosa, de tu fosa, ahí donde te entregas abrazos de Morfeo. ¿No es cierto? Aquí, este fondo, la telita que está haciendo fondo de todo esto, el colchoncito que está aquí, ese colchoncito se llama fascia faringo-basilar. Fascia faringo-basilar. Y esta fascia faringo-basilar, queridos compañeros, ya pertenece ¿a quién? Pertenece a las paredes laterales de la faringe. Esa fascia, ya lo vamos a ver también, va a pertenecer básicamente a las paredes laterales de la faringe. Entonces, eso va a estar recubierto. Ahí, sobre ese colchón, ¿quién va a estar ahí? Pues ahí nada más y nada menos que va a descansar nuestra amiga, ¿quién? La tonsila faringe. Aquí va a estar la tonsilita faringe. Ahí estaría la tonsila faringea, ¿cierto? Entonces, ¿qué? ¿A quién tenemos que ver ahora? Tenemos que ver a nuestra amiga la tonsila faringea, que va a medir, como sabemos, 2 centímetros. Y aquí, 2 centímetros de altura, es decir, desde este punto a este punto, perdón, de otro color, desde este punto
a este punto, 2 centímetros de altura, va a tener 1.5 centímetros o 15 milímetros de anchura de aquí hasta acá. Y de grosor, es decir, te paras aquí para verla de frente, va a tener un grosor aproximadamente de 1 centímetro, ¿sí? Entonces, si quieres ver esto de grosor, tendrías que, compañero de la vida, remitirte a este dibujo. Aquí, entonces hagámoslo, quitémosle un poquito esto para hacerlo un poquito más decente este dibujo. El pilar posterior estaría aquí, el pilar anterior estaría acá, ¿no es cierto? Y al pararte de frente vas a tener así a la tonsila palatina, ¿sí? Y así. Y esto de aquí a acá va a tener 1 centímetro, ¿ok? Entonces tendríamos ahí las famosísimas dimensiones. En cambio, eso estás viéndolo de frente, ¿no es cierto? Y al verlo, pues, en el otro sentido, al verlo lateral, de aquí a acá voy a tener 1.5 centímetros. Y de altura de arriba hacia abajo voy a tener 2 centímetros de altura. Y vamos a tener, en cambio, una cara medial y una cara lateral. Pero no puedo verla en esta, tendría que verlo acá, en esta. Entonces, esta cara que está aquí, ¿no es cierto? Va a tener dos caras, como algunos amigos, ¿no? Sí, que dícense amigos. Aquí tienes esta cara medial que está aquí, que obviamente va hacia la línea media, cara medial del lado de acá, ¿no es cierto? Y esta cara que sería la cara lateral. Esta cara lateral sería la cara que tendría que estar en relación con el colchoncito. ¿Con qué colchoncito? Con la faringe, como es como la fascia faringo-basilar. Con esa fascia faringo-basilar que decíamos que acá era el colchoncito. Con esa fascia ahí, esa estaría en relación con esta cara lateral. Pero esta cara lateral va a tener un nombre o va a estar constituida por algo. Y esa cara lateral, esto que acabamos de poner de café, se va a constituir lo que conocemos como la cápsula tonsilar. Es decir, esta parte no es, y aquí viene lo raro como lo explica Rubier, no es que esta cápsula está rodeando a toda la tonsila, sino que en esta porción, en esta cara lateral que está en contacto con la fascia faringo-basilar, va a estar formada por esa estructura llamada la cápsula tonsilar, ¿no es cierto? La cápsula tonsilar. Esa es la idea a este punto, ¿sí? Cápsula tonsilar. Entonces, esta cara lateral está formada por la cápsula tonsilar. ¿Qué pasa con la cara medial? ¿No es cierto? ¿Qué pasa con esta cara medial? Esta cara medial es libre, ¿no es cierto? Se encuentra completamente libre y lo que podemos decir que si nosotros la dibujamos acá, que va a estar mamelonada. ¿Qué significa mamelonada? Que tiene irregularidades. Más o menos es lo que sucede. Estoy dibujando la cara medial. Es lo que suele suceder y se viene acá y va a formar la cara lateral. En este instante está pasando el recolector de la basura, así que ya escucharé un poquito de fondo musical. Entonces, lo amarillo sería la cápsula tonsilar que va a constituir, ¿qué cosa? La pared lateral. Y lo que está de este otro color aquí sería la cara medial, que es libre y que se caracteriza por ser mamelonada. Tiene más o menos, para que tengas una idea de eso, es con los problemas que tienen con las personas que tienen problemas con las espinillas y tienen abundantes espinillas y les queda la cara irregular. Mi abuela decía, le queda la cara short, algo así era lo que decía mi abuela. No me acuerdo muy bien la palabra, pero les queda esa cara así. Pues compañeros, son mamelones. Esas se llamaban mamelones, para que te des una idea, a esas espinillas que se hacen gigantescas, que ya parecen abscesos. Esos son los mamelones, básicamente esa es la idea. Eso va a estar completamente irregular, esta cara medial. Y va también a estar llena de algunos orificios, unos pequeños orificios que son irregulares, pero hay algunos orificios en estas profundidades que se van a ir bien hacia el fondo, ¿sí? Bien hacia el fondo estos orificios. Es decir, hay múltiples orificios por aquí, pero hay unos orificios que van a ser bastante profundos en esta cara medial y que van a ir básicamente a la cavidad faríngea, pueden llegar hasta la faringe estos orificios y es por eso es que a veces estas amígdalas pueden llegar a esos espacios retrofaringios y causarnos esos abscesos cuando se inflaman. Y estos orificios bastante profundos se conocen pues como criptas. Estas serían las criptas tonsilares de esa cara medial. Las criptas
tonsilares. Entonces, ahí tendrías la cara medial. ¿Qué pasa con la cara lateral? Ya dijimos algo de la cara lateral, pues que está constituida por la cápsula tonsilar. Esa es la idea. La cápsula tonsilar es la que está constituyendo a esta pequeña porción que se encuentra ahí, ¿cierto? Perfecto. ¿Con quién debería relacionarse? Debería relacionarse, como decíamos aquí, tendría que estar la fascia faringo-basilar. Pero no están unidas. ¿Por qué? Porque en toda relación nunca falta un metido. Ah, es que es mi mejor amigo, yo me llevo súper bien con él. Sí, sí. Siempre falta, nunca falta un metido en toda relación. Aquí, ¿quién va a ser el metido? Pues aquí va a haber un tejido laxo, submucoso. Entonces, no hay una relación directa, realmente hay un pequeño tejido laxo, mucoso, que se encuentra separando a esta fascia que decíamos que sería la fascia faringo-basilar. ¿Sí? La fascia faringo-basilar. La fascia faringo-basilar va a estar básicamente separada por ese tejido celular laxo submucoso. Eso va a hacer que el otorrinolaringólogo pueda separarla fácilmente. Entonces, no está adherida. Hay una pequeña separación. Entonces, si nosotros empezamos a hacer las capas que irían desde esta parte, ¿no es cierto? Desde esta parte hacia afuera, ¿sí? Acuérdate que estamos de medial hacia lateral. En este punto nos vamos a encontrar con algunas estructuras, con algunas cosas. Entonces, por ejemplo, no sé si usted se acuerda, por aquí, después de la fascia faringo-basilar, nosotros dijimos en algún momento cuando estudiamos los músculos de la lengua, de esta cápsula está saliendo un músculo. Ese músculo que está saliendo de ahí se llamaba el amígdalo gloso. Entonces, aquí voy a tener algunas fibras de ese músculo llamado amígdalo gloso. El músculo amígdalo gloso. Más atrasito de este músculo amígdalo gloso, yo voy a tener fibras de quién? Voy a tener fibras del constrictor superior de la faringe. Lo voy a cambiar de color. Constrictor superior de la faringe. Constrictor superior de la faringe. Entonces, constrictor superior de la faringe y el de acá en cambio era el amígdalo gloso. Músculo amígdalo gloso. Más hacia afuera, ¿qué voy a tener? Voy a tener unos fascículos musculares que vienen, que también lo vamos a ver en su debido momento, a este músculo al estilo faringio. Vamos a tener fibras musculares que vienen del estilo faringio. Acuérdate, estamos a la altura de la fosita tonsilar. Estas capas son a la altura de esa fosita. Aquí voy a tener entonces un músculo con estilo que es fibras musculares del estilo faringio. ¿No es cierto? Algunos le llaman fascículo tonsilar porque pasa por la tonsila de este músculo. Y por último, mis queridos amigos, vamos a tener la fascia. Esta ya es una fascia, ya no es parte muscular. La fascia perifaringio, que sería la capa más externa de la faringe. Todo esto, ¿qué estaría constituyendo a este nivel? Estaría constituyendo la pared lateral de la faringe. ¿Sí? La pared lateral de la faringe a ese nivel. Ahí tendrías la famosísima pared lateral de la faringe a ese nivel, mis queridos compañeros de la vida. ¿Sí? Entonces sigamos ahora con nuestra amiga la tonsila, la famosísima tonsila que nosotros vamos a encontrar acá también, esa tonsila, pongámosla por aquí, donde estaba por aquí, ya, aquí, primera cosa, la tonsila no llega en contacto, ¿no es cierto?, con este pliegue que decíamos que era el pliegue glosoepiglótico, el que está señalando esta flecha que le acabo de cambiar de color, sino que de aquí así se considera que hay una distancia desde este extremo inferior, que sería este de la tonsila, hacia ese pliegue, se considera que hay una distancia de 2 centímetros, donde encontramos simplemente que ahí se encuentra todo esto sembradito de ¿qué? Sembradito de algunos nodulillos linfáticos, ¿sí? Unos pequeños nodulillos linfáticos que estarían sembrando todo esto. En el extremo superior, ¿qué encontramos en el extremo superior? Una profundidad, una fosita, la fosita supratonsilar, una profundidad. Esta fosita, voy a ponerla de amarillo, esta fosita que se encuentra aquí en este extremo, muchas veces se puede prolongar hasta los 2/3 o 1/3 en la parte anterior. Entonces, aquí donde estoy poniendo pintado, rellenando,
sería la fosita supratonsilar. Lo que dejo sin rellenar sería una prolongación de esta misma fosita, nada más que se va con un poquito hacia la parte anterior de esta situación, ¿cierto? Entonces, muchas veces está sembrada todas las paredes de esta fosita supratonsilar, muchas veces está sembrado de nódulos linfáticos también, para variar, nódulos linfáticos. Y cuando estos nódulos linfáticos son bastante abundantes en esta famosa fosita, van a darte el aspecto de una cripta tonsilar, y esa cripta tonsilar va a tener el nombre de receso palatino. Cuando hay tantas, es decir, fositas, recesos son agujeritos. Entonces, cuando están bastantes tejido linfático, va a tener el nombre de receso palatino. Esa es la idea a este nivel. Ahora, esta fosita, mis queridos amigos de la vida, va a estar básicamente, no va a estar abierta al público todo el día, sino que va a tener básicamente la siguiente situación. Vamos a tener un pliegue triangular que la va a estar cubriendo. Imagínate una sábana triangular que va a cubrir todo esto. Entonces, esa sábana triangular, dice, va a estar su base, ¿no es cierto? Es un triángulo. Se extiende desde el borde lateral de la parte faríngea de la lengua. Entonces, la base de esta sábana triangular va a estar, pongámosle un colorcito de aquí, va a estar aquí. Esa es la base de la sábana. Entonces, imagínate, fosita, un pliegue triangular. Tiene que ser un triángulo, ¿no? Entonces, la base de mi triángulo, aquí, va a estar ¿en dónde? En la parte faríngea de la lengua, ¿sí? En la parte faríngea de la lengua. Este borde que está aquí, ¿por dónde va a subir? Ese borde va a subir por el pálato. A ver, cambiémoslo de color. ¿Qué color le ponemos? Pongámosle azul. Este borde va a subir por el pilar pálato gloso y va a ir a formar acá con el otro borde que vamos a poner lo que sería el vértice. El otro borde, en cambio, va a ir ¿por dónde? Este de acá. Este borde, en cambio, va a ir por aquí, que puede ser que la primera porción de este pliegue de este pliegue triangular, esté completamente ligado a esta parte anterior de la tonsila. Pero después puede quedar libre, es decir, donde te voy a cambiar de color, aquí va a quedar libre y va a formar ese vértice. Ahí formó el vértice y el vértice va a estar cerca de esta estructura. Ese vértice casi no se ve bien, doctor. Sí, señor, tiene toda la razón. Pongámosle este color. Este vértice que se formó aquí por este pilar y este pilar va a ser libre. Y ese vértice es básicamente todo este pliegue que acabamos de hacer, ¿no es cierto? Si se acuerda usted aquí, este triángulo que acabamos de hacer, ahora lo voy a hacer de un solo color. Espero que después no te confundas. Bueno, al ver el video, podrías repetirlo las veces que tú deseas. Aquí está, ese pliegue triangular. Cuando ese pliegue triangular está muy bien desarrollado, va a tapar completamente, esto va a llegar más acá arriba y va a tapar completamente a esa fosita supratonsilar, ¿no es cierto? Entonces, esos serían los bordes de este pliegue. Va a tener una base, va a tener un borde anterior, ¿no es cierto? Este sería el borde anterior, este sería el borde posterior y esta sería la base de este pliegue triangular que se encuentra ahí. Este pliegue triangular también puede estar muy desarrollado, los adultos pueden tenerlo muy desarrollado, o también puede estar básicamente completamente atriofato. Bueno, eso, ya usted me entiende, ¿no es cierto? Eso, gracias. Entonces, no se desarrolló, se atrofió, ¿no es cierto? ¿Así es? ¿Estoy bien? ¿O se me lengua la traba? Entonces, básicamente eso sería la parte de esta señora fosita, ¿no es cierto? Que se encuentra a ese nivel y ya habíamos dicho el pliegue triangular, ¿ok? Entonces, queridos compañeros, básicamente, ¿qué es lo que vamos a decir ahora, mis queridos amigos? Siendo ¿qué hora es? ¿Alguien tiene la hora por ahí? Son las 8:06. Solo hagamos algo que es algo súper sencillo, que sería esta partecita de aquí. Porque digo que es sencillo porque ya lo vimos, en realidad ya lo hemos visto. Tendríamos que empezar a ver la estructura, sería la estructura de la faringe. ¿Cuáles son esas estructuras de la faringe? Si hablamos en sí de la estructura de la faringe, compañeros, aquí decíamos, acuérdate esto, esta estructura de aquí es a nivel de la tonsila palatina. Ten mucho cuidado con eso. Ten mucho cuidado con eso. Pero si hablamos de otro nivel, la estructura va a estar compuesta básicamente ¿por quién? Por la mucosa, que sería la parte más interna,
¿sí? La mucosa, ¿sí? Después de la mucosa vamos a tener la fascia faringobacilar, que sería una submucosa en realidad. Si te das cuenta, aquí empezamos con la fascia, no empezamos con la mucosa, porque este tejido laxo que estaba aquí vendría a ser básicamente la mucosa, pero a este nivel, por eso te digo, a este nivel las cosas cambian. Acá, en cambio, empiezo en otro sitio que no sea eso, empiezo por la mucosa faringea, luego de la mucosa faringea seguiríamos con la fascia faringomaxilar y después de la fascia faringomaxilar seríamos con las estructuras musculares, que en este caso vendrían a ser los músculos constrictores de la faringe y músculos elevadores de la faringe. Estaríamos hablando de una capa muscular constituida por músculos elevadores y músculos constrictores de la faringe, ¿no es cierto? Sí, y por último, entonces ahí recién estaríamos llegando en otro punto a lo que pusimos acá arriba, que le hemos puesto de azul, a esa fascia faringo, como dijimos ya, aquí está de azul, estaríamos llegando recién a la fascia perifaringe, que era la que está aquí, fascia perifaringe. ¿Sí? Entonces, no te confundas acá. Acá, estos musculitos que decíamos amigdalogloso, ya lo vimos cuando vimos la lengua, sí, nacían de aquí, de esta cápsula, por eso hay esas fibras musculares. Además, aquí ahora vamos a ver después, cuando ya nos toca ver ese músculo faringo estilo faringio, da a dar unas fibritas que se van a meter aquí, por eso tengo esta estructura que estoy poniendo ahora de azul, disculpe. Sí, y por último, perdón, el constrictor superior de la faringe, me estoy equivocando. Y aquí tendría yo el estilo faringio que me va a dar esas estructuras. Es decir, en pocas palabras, para hacerlo más fácil, en esta parte de aquí, aquí hay dos metidos, ¿sí? En todo baile siempre hay metidos. El amígdalo-gloso, un metido. Y el estilo faringio, otro metido, ¿sí? Es el típico baile que tú piensas, yo pensaba que ese man venía contigo. No, yo pensé que era tu pana. No, si ni lo conozco. Pero el man es el que más baila y el que más come y el que más disfruta, ¿sí? Ok, entonces tenemos dos metidos, los que hemos puesto de amarillo, amígdalo gloso, ¿sí? Y el y el estilo faringio. Son dos metidos a ese nivel. A cambio acá, si ya nos quitamos de este nivel, como te acabo de decir, tendrías pues la mucosa faringea, esa sería. Después tendrías la faringobacilar, que sería como decir la submucosa. Después tendrías el área muscular, que va a estar constituido por los músculos constrictores y superiores de la faringe. Y por último, tendríamos pues la parte de la fascia perifaringe, que sería la parte más externa. La mucosa, que sería la configuración interna, compañeros de la vida, nosotros ya la hemos estudiado. La mucosa, ¿cómo así? ¿En qué momento, doctor? La mucosa son todas esas estructuras que nosotros dijimos en la configuración interna. Ese orificio tubárico triangular que está aquí, con todas esas estructuras, estos dos pilares, estos pliegues que dijimos, pilar palatogloso, pilar para toda esta parte está formando parte de esta gran mucosa que es la mucosa faríngea. Todo lo que dijimos de la orofaringe, la rinofaringe, el átero, esa parte interna, ¿no es cierto?, de las paredes laterales. Acuérdate de esto, por favor, no te confundas. ¿Qué características teníamos aquí? Por ejemplo, así, haciendo grandes rasgos. ¿Qué características? Vamos a ver, hagámoslo por aquícito para que no marearlo. ¿En qué momento vimos la mucosa, doctor? Ustedes estén drogas. No, compañeros, tranquilos. Acuérdate de las estructuras, las características. Decíamos rinofaringe o nasofaringe. ¿Qué dijimos que había por la parte interna? Básicamente había ese orificio triangular, que es el orificio de la trompa auditiva, el orificio faringio, y estaba rodeado de todas esas estructuras. Eso estaba en la pared lateral. Y en la pared superior y invadiendo la pared posterior, se encontraba la tonsila faringea. Entonces, todas esas estructuras son parte de esa mucosa, ¿sí? Estamos vivos. Orofaringe. ¿Qué había de bueno en la orofaringe? Pues lo que acabamos de ver hoy día. En la orofaringe tenías ahí pues la fosa tonsilar y todo lo que constituye a esa fosa tonsilar, ¿no es cierto? Estamos vivos. Y en la laringofaringe, ¿qué había de bueno? No había mayor historia. Ahí habían los recesos piriformes que se encuentran a los lados de la faringe. Entonces, esa, compañeros, es la estructura de la mucosa.
Sí, esa sería la configuración interna. Acuérdate, esto es anatomía, no es histología. Entonces nosotros te damos las características macroscópicas que esa mucosa está formando. ¿Estamos vivos, compañeros? Entonces la mucosa ya está estudiada, la mucosa esa ya está estudiada. ¿Qué tocaría estudiar? Estas tres estructuras que están aquí, pero hoy día solo vamos a mencionar la faringobacilar. ¿Por qué vamos a mencionar la faringobacilar? Porque resulta, mis queridos compañeros, que esa estructura faringobacilar también es una estructura que se encuentra, pues, obviamente, si hacemos, a ver, hagámoslo aquí, nosotros tendríamos que recordar algo. Decíamos que esto, toda esta pared que está aquí ensanchada, va a estar así, en forma de C. ¿No es cierto? Es lo que hemos dicho de la faringe. Pues obviamente lo que va a terminar resultando es que esta faringobacilar, que ahora la voy a poner de otro color, pues va a tener la misma forma, la forma de C. Va a tener la misma forma. Por lo tanto, va a terminar teniendo también estos extremos de aquí, que ya dijimos dónde se insertan. Entonces, ¿qué te va a decir nuestro amigo Rubier? Primera cosa, nos va a decir que esta es una submucosa que es mucho más resistente, ¿no es cierto? Y que básicamente se encuentra en las paredes posteriores y laterales de la faringe. No se encuentra en esa pared que decíamos que iba a formar el techo, ¿te acuerdas? Decíamos aquí que esta pared posterior venía por aquí y cuando se prolongaba sobre la apófisis basilar formaba el techo. Ahí no tengo fascia faringobacilar porque me dice Rubier que solo se encuentra en las paredes posteriores y laterales. Por lo tanto, va a ser igual como un canal abierto, ¿no es cierto? Y obviamente va a estar en contacto en el sitio que ya dijimos hoy día. ¿Con qué? Con la cápsula tonsilar. Y eso ya lo dijimos hoy día. Eso ya lo hemos mencionado ahí hasta la saciedad. ¿Qué otra cosa te va a decir, mi estimado amigo? Te va a decir que la línea de inserción donde se inserta, ¿no es cierto?, va a ser básicamente igual que la anterior, va a ser en el tubérculo faríngeo, es decir, la línea superior. Te va a hablar de, por aquí lo hicimos, yo sí la vi aquí. La fascia faringobacilar igual se va a insertar en el tubérculo faríngeo que está aquí y del tubérculo faríngeo, ¿qué es lo que va a hacer esto? Se va a ir básicamente hacia afuera y va a llegar a dónde es lo que llega. Va a llegar a cerca del canal de la trompa auditiva, ¿no es cierto? Cerca de la canal de la trompa auditiva, ¿no es cierto? Que decíamos por aquí, va a pasar por delante de los agujeros carotidios igual y va a llegar básicamente a la porción petrosa del hueso temporal, medialmente a la trompa auditiva y va a llegar básicamente igual hacia los límites anteriores que se encuentran de la lámina medial. Y de ahí, ¿qué es lo que va a hacer esta señora? Si tú le revisas en Rubier, lo que va a hacer esta señora, pues, es bajar exactamente como bajó toda esta historia que pusimos en ese momento. Así que, para que lo puedas entender, simplemente debes tener que revisar Rubier y volver a pegarle una pequeña revisadita a estas inserciones que dijimos en su momento. Todo esto, ¿no? Todas estas cosas que hemos dicho acá. Eso va a ser exactamente la faringobacilar, mis queridos compañeros, ¿sí? Entonces, de todas maneras, si lo revisas, si tienes alguna pregunta, pues aquí siempre, tú sabes que en anatomía todo tiene relaciones, ¿sí? Entonces, aquí, a ver dónde lo hacemos, dónde lo hacemos, dónde lo hacemos. Por aquí ya tenía yo una que estábamos haciendo medio simpática. Ya. Listermin. Ya, a ver. Pam, pam, pam. Chon, chon, chon. Bueno, vamos a lo que vamos. Ya, listo. Aquí hagámoslo. Ya. Si tú estás viendo esto de frente, ¿no es cierto? Quitemos esto que está acá. Acá. Vamos a hacerlo así. Ya, aprovechemos esto. Quitemos todo esto que está aquí. Ok. Ya terminamos, compañero. No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe, no se asuste. Esto es realmente una sencillez. Sí, solo hay que mencionar un par de cosas, nada más. Entonces, voy a quitar todas estas estructuras porque me va a resultar demasiado ancho el asuntico. Sí, entonces vamos a quitar todo esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Si usted está viendo a este dibujo como está aquí, ¿no es cierto? Aquí decíamos, aquí se encuentra la fascia faringobacilar.
¿ok? Entonces, ahí se encuentra lateralmente todas las estructuras que decíamos hace un ratico, del amigdalogloso, el estilofaringio y todo eso. ¿Hasta qué punto? Hasta llegar a la fascia perifaringe. Imagínate que esta es la fascia perifaringe. Ok, entonces, a este punto, ¿qué es lo que está llegando? La parte muscular, ¿no es cierto? Aquí estaría, vamos aquí a poner pues el músculo constrictor superior de la faringe como una única referencia, ¿sí? Y más hacia afuera, aquí ya vas a encontrarte un músculo que tú ya lo hemos dicho, ya lo hemos dibujado, que es el estilogloso. Por aquí estaría el músculo estilogloso. ¿Sí? Estás viendo de frente, es decir, para los que de pronto todavía no se orientan en tiempo y espacio, ahora lo que hemos hecho es cortar así, desde aquí hasta acá. Así, sí, hemos eliminado todo esto para poder verlo, para poder ver esta parte que está aquí. Entonces, ahí estaría el músculo glosofaringio, ¿no es cierto? Sí, el glosofaringio, acá estaría pues el ángulo de la mandíbula, ¿no es cierto? Al fondo estoy yéndome al tercer molar, hacia atrás, bien atrás, gobierno incapaz, el ángulo de la mandíbula, y aquí obviamente estaría esta glándula que sería la glándula parótida. Ok, entonces, ¿cuál es la principal relación que vamos a tener? Entonces, obviamente, ya dijimos las relaciones con las caras mediales de toda esta faringe, y la primera relación que te va a decir Rubier va a ser con el músculo glosofaringio, ¿sí? Este espacio que va a estar aquí al lado de la tonsila también va a recibir el espacio paratonsilar. Pero lo más importante, doctores, es que hay una pequeña arteria que está viniendo por aquí, que es la arteria facial, que se va a dar una vueltita por aquí, pero de la arteria facial, justamente entre el músculo y el espacio tonsilar, se está pasando otra pequeña arteria, que es la arteria faríngea ascendente. ¿Sí? Va a estar pasando ahí, y de aquí me va a dar una arteria que sería la arteria tonsilar. Viene para acá, hacia la tonsila. ¿Sí? Entonces tendrías ahí esa porción, esa parte de esta arteria, que sería la arteria, perdón, la arteria palatino ascendente, no es la faringe, la palatino ascendente, está subiendo, sí, hacia el paladar, sí, es la que sube, palatino ascendente, y creo que le cambié el nombre, perdón, palatino ascendente, y aquí me va a dar la arteria tonsilar, sí, y también por aquí está pasando un nervio muy importante entre estos dos músculos, que sería el nervio glosofaringio. ¿Sí? ¿Estamos vivos? Entonces, esas serían las principales relaciones. Son relaciones vasculares y nerviosas y muscular. Entonces, las relaciones que te va a decir, las principales relaciones del espacio paratonsilar va a ser el músculo glosofaringio, la arteria palatina ascendente, la arteria tonsilar y el nervio glosofaringio. Eso sería lo más importante, ¿sí? Lo más importante de estas relaciones. Y eso era lo que faltaba, compañeros. Así que no se enojen, por favor. Mi luz y mi compañía, me diste amor.